20 horas con 9 minutos en todo el territorio nacional. Ingresamos al bloque coyuntural en Cartas sobre la Mesa. Y el tema, polémica en futura designación del Defensor del Pueblo. Y ya nos acompañan José Antonio Escobar, jefe de prensa de Televisión Universitaria, como también nuestro invitado para el análisis de esta temática. Damos la bienvenida al doctor Manuel Morales, representante del CONADE. Reiteramos, tema coyuntural, polémica en futura designación del Defensor del Pueblo. Adelante, Omar Gómez. Gracias, Henry, Pepe, Manuel, muchísimas gracias por la amabilidad como siempre. Claro, es un tiempo realmente importante el que nuestro país no cuenta con un defensor del pueblo en los alcances y las características que debería tener un espacio institucional de esta envergadura, por así decir, que tiene harto reconocimiento a nivel mundial, por lo menos en diferentes países. Así es que en estos últimos días se ha comenzado a agendar nuevamente el tema de la Defensoría del Pueblo, y para intentar encontrar algunos elementos que nos permitan entender lo que pasa con este espacio, hemos invitado a Manuel. Así es que, Manuel, nuevamente te agradecemos la gentileza, Pepe. Podemos comenzar nuestro trabajo. Claro que sí, gracias, Omar. Bienvenido, Manuel, a nuestro estudio. Omar ya lo decía, ahora el MAS le ha puesto un aditamento, le ha puesto sal y pimienta al debate, y se llama un proyecto, es una especie de proyecto cernidor. Explíquenos, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, lo primero, no soy doctor, siempre es bueno aclarar. Claro, lo que pasa es que el MAS, hoy día en la Comisión de Constitución, donde son mayoría, la oposición es minoría, están aprobando un reglamento. Entonces, el reglamento, por supuesto que, como en anteriores elecciones, tiene algunos filtros. Uno de ellos es que no puede postular una persona que ha estado involucrada en golpes de Estado, ¿no? Porque sería nefasto. Que ya había el 2016. Que ya había. Solo que ahora le han introducido un elemento, como tú dices, una pimientita o un locotito, que señala que además no puede haber estado en un proceso de interrupción del mandato constitucional, lo cual es no solo ambiguo, sino va a ser utilizado como un verdadero cernidor. Porque si recordamos, ha habido dos interrupciones del mandato constitucional, el 2003 con Goni, que no acabó, y el 2019 con Evo Morales, que renunció y escapó, tampoco terminó. Entonces, todos aquellos actores que hubieran participado en esas interrupciones constitucionales o que las hubieran promovido no podrían candidatear. Por ejemplo, Calimán, el señor Huarachi, ¿no? Porque ellos fueron los que pidieron la renuncia de Evo Morales. El mismo Evo Morales y toda la estructura del MAS no podría participar. ¿Por qué? Porque él decidió interrumpir su mandato. Él dijo, bueno, muchachos, me voy. Y renunció junto a Álvaro García Linera. Dijeron que se habían puesto de acuerdo, antes que incluso Calimán, la COP y el comandante de la policía le solicitaron oficialmente. Luego también Adriana Salvatierra dijo lo mismo antes del 10 de noviembre del 2019. Nos hemos puesto de acuerdo con Álvaro y hemos decidido renunciar, lo mismo Bordo. Ellos también han sido actores en la interrupción. Pero ¿cómo esa comisión del Parlamento va a calificar, cómo va a evaluar quiénes son los que han participado? Porque además, ponte el ejemplo de que, digamos, mi persona se va a volver a presentar porque yo he postulado la anterior vez. ¿Te acusarían? Me acusarían, pero yo les pediría, entonces les diría, bueno, a ver, ¿cuál es la acusación? Demuéstrenme que yo he participado, cuál juicio tengo abierto, cuál es la causa y en base a qué. Y además, ¿quiénes serían ellos para evaluar si yo he interrumpido o no he interrumpido un mandato constitucional? ¿En base a qué pruebas? ¿A qué procedimientos? Pero ahí se abriría una champa guerra, porque además ellos procederían a decir, no, pues estás fuera, ¿no? Es decisión de la comisión mayoritaria que califica. Les interesaría un bledo que estén vulnerando un derecho de una persona, porque luego tendrías que hacerles un amparo y se van a reír en tu cara, ¿no? Pero lo que van a generar es una crisis, porque ahora ya entramos al tema de fondo, que es un defensor del pueblo, ¿no? Y un defensor del pueblo prácticamente es una persona que viene de la sociedad civil, eso es muy importante. No es una persona que responde al Estado, ni al gobierno, ni a los intereses estatales, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso está el procurador, que es el defensor del Estado frente a juicios, etcétera.
Por eso hay un ministro de Justicia, ¿no? Entonces, la figura de la Defensoría es una figura que corresponde a la sociedad civil, es decir, aquella estructura que no es parte del gobierno, donde hay personas que se han destacado en su lucha por las reivindicaciones de los pueblos indígenas, defensa de personas detenidas, toda la gama que tú quieras. Así es. A ver, Manuel, yo quisiera, tratemos de abordar muchos temas. Yo voy a condensar en una pregunta dos elementos que me interesaría conocer tu criterio. Primero, ¿entiendes que el oficialismo tenga voluntad política para enfrentar esto? Un primer aspecto. Segundo, en el marco, si hubiera o no hubiera esa voluntad política, ¿qué capacidad de construir consensos a nivel político y a nivel de la sociedad civil tendría el MAS? Con el aditamento que se necesita la llave de los 2 tercios. Exactamente, y ese es el tema que ahora también es importante tocarlo. Si el MAS tiene los 2 tercios, ¿no? Si el pueblo boliviano le hubiera dado a través del voto los 2 tercios, que no le dio, que no le dio, él podría decir, aplicar ese reglamento, seleccionar y luego decir, no interesa, ¿no? Que quién ha sacado 100 puntos, 50, ¿no? Porque ahora es 50 más 1, el puntaje que te habilita la siguiente fase. Yo elijo a tal persona y votemos. En este caso el MAS no tiene 2 tercios o probablemente está tras esos 2 tercios. que son 6 parlamentarios, ¿no? Son 6 parlamentarios que necesitan, ¿no? 6 maletines negros, 6 luchazos, ¿no? Que ojalá que eso no suceda, porque además tendría una consecuencia. Si el MAS comprara diputados de Comunidad Ciudadana o de Creemos, prácticamente defenestraría el primer poder del Estado, que es el Parlamento, porque rompería lo que el pueblo ha dado en el voto y prácticamente estaríamos frente a un golpe del legislativo. Entonces, la señal que tiene que dar el MAS es que tiene que aprobar un reglamento de consenso para pensar que de consenso se pueda seleccionar mejor, pero está dando ya la señal de que no va a ir por ese camino. ¿Por qué? Porque este reglamento con esa trampita está demostrando que ellos realmente no tienen la voluntad para terminar este proceso con una elección consensuada. O sea, no tiene voluntad política, no quiere hacer consenso. No va a hacerlo. ¿Y cuál es el propósito? A ver, porque tú tienes que darte cuenta que no sé si internacionalmente, pero nacionalmente, si no construyes legitimidad de lo que haces, pierde credibilidad en la sociedad civil. Sí. Entonces, eso es un efecto boomerang al interior. ¿No tiene miedo de eso? ¿Y qué sucede en el ámbito externo? Porque en muchos países el defensor del pueblo es una institución altamente confiable. Así es, ¿no? Uno que el MAS ha caminado ya por el terreno de la desinstitucionalización, lo ha hecho hace tiempo. Es grave esta situación porque nos podría hacer pensar que el MAS desea que no haya elección de defensor del pueblo. Con este reglamento como está, sin tener los 2 tercios y sin buscar consenso, lo que va a hacer el MAS de acá a unas semanas es decir, bueno, ahí está, hemos hecho el reglamento, lo hemos aprobado, la oposición no viabiliza, ¿no? Porque detrás de esto está en juego otra elección con 2 tercios muy importante, que es la de los candidatos a magistrados. Y todavía la crisis judicial y la reforma no llegan ni se vislumbran. Entonces yo creo que el MAS tiene un plan perverso de acusar a la oposición de que no ha viabilizado, finalmente estaba el reglamento, pero este reglamento es nefasto porque, como les decía, el defensor del pueblo es de la sociedad civil, pero este reglamento lo que permitiría es que sea una elección entre masistas y eso el pueblo no lo va a aceptar. Diputados, senadores masistas que eligen a candidatos masistas que luego son posesionados y todos son masistas y volvemos otra vez a tener la Defensoría del Pueblo del color azul. Y el MAS no tiene la fuerza, pero eso la población lo va a rechazar. Así es, y a propósito de ello y teniendo en cuenta que parece muy palpable, muy evidente el hecho de que no haya una voluntad política para consensuar y que se pretende endilgar la culpa de un proceso trunco a la oposición que no viabilizaría los 2 tercios. Sin embargo, hay que recordar plazos. Lo de Nadia Cruz ya ha expirado. ¿Qué tendría que venir suponiendo que fracase este proceso de designación de un nuevo defensor? Yo tengo ahí una gran interrogante, ¿no? Porque Nadia Cruz es de 22 o 23 de mayo, ya no puede ejercer. Además que ella, en el cargo de interina, ha superado en el tiempo al mandato del defensor del pueblo original, que era el señor Tezanos. Entonces ella ya no podría, ¿no?
Entonces, en consecuencia, la Asamblea Legislativa tendría que volver a nombrar por 2/3 a un interino en uno de los representantes internos que tiene la Defensoría, como le eligieron a Nadia Cruz. Y con tinte azul, obviamente, ¿no? Claro, entonces viene una crisis, yo creo que la peor crisis en el tema de los derechos humanos en su defensa. Y esta situación nos lleva a que el MAS tomó la decisión desde hace mucho tiempo atrás de copar toda la cadena, ¿no? Es decir, tienes jueces bajo tu control, fiscales, policía, y tienes también a los defensores de derechos humanos para que nadie se queje, ¿no? Entonces, aquel que diga que me han violado mis derechos, de pronto viene una asamblea paralela de derechos humanos o viene la Defensoría y dice, no, aquí no ha habido violación. No, finalmente se quedan en silencio y has logrado construir un Estado totalitario. Pero eso no agudiza las crisis internas. Por supuesto. Porque hay una contradicción dialécticamente. Si copas absolutamente todo, el globo comienza a crecer. Así es. Y es el efecto Putin, ¿no? Putin copa todo, toma el terreno, usa las armas, pero genera una reacción, ¿no? En este contexto, a nivel de las defensorías, a nivel mundial, regional, por supuesto, pues que va a haber un grito al cielo, van a pegar a nivel internacional. Este tema del copamiento de las instancias de derechos humanos, el MAS lo ha logrado de manera muy artera con un esfuerzo, una colaboración internacional. El caso más evidente ha sido la CIDH, tomada por los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Ha sido tan eficaz que han venido no solamente el antiguo presidente a Bolivia, un brasilero, ¿no?, a hacer su informe trucho, ¿no?, sesgado, sino que incluso en la crisis, no sé si se acuerdan ustedes, en la crisis del 2019, incluso vino un argentino, el señor Grabois, que se encarga allá en la Argentina de unos movimientos sociales que son los cartoneros. Él organiza un sindicato de personas que recogen cartones. Vino con un grupo de profesionales y estos profesionales hicieron su informe. No sé si se acuerdan, un equipo de argentinos, abogados, dieron una conferencia de prensa, volvieron a la Argentina y dijeron aberraciones, como que, por ejemplo, se había arrojado en la crisis de octubre del 2019 y noviembre, se había arrojado a la gente de helicópteros a la calle, que había habido mujeres que habían sido violadas por organismos de represión del Estado, cosa que absolutamente ha sido desmentido y ha sido absolutamente falso. Entonces, la crisis de la Defensoría del Pueblo se ve manifestada también en el informe de la CIDH, del Grupo Especial de Expertos Independientes, que también se han visto en la obligación de hacer un informe en ausencia de la capacidad de la Defensoría del Pueblo de investigar por sus propios medios. Así es, Manuel. Ahora, si me permite, volviendo al primer escenario, suponiendo que no prospere o se tuerce el brazo del MAS en este proyecto cernidor de involucrar los sucesos de 2019, se retomaría, digamos, la convocatoria de 2016. ¿Ahí habría alguna ligera posibilidad de que haya consenso con la oposición, digamos, para viabilizar candidatos a través de los 2/3? Sí, yo creo que sería el primer paso para la futura elección de magistrados. ¿Cuál debería ser el acuerdo? Yo creo que el acuerdo debería ser el tema de la meritocracia. En derechos humanos, ¿no?, en la anterior convocatoria tú tenías que presentar varias cosas. Un título de abogado es un requisito, un compromiso documentado en la defensa de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado con organizaciones sociales, el tema de las publicaciones en derechos humanos, ¿no? Todo eso te acredita un currículum, una trayectoria, aunque no seas abogado. Luego el examen, sí, ¿no?, y finalmente la selección. Entonces debería haber un mecanismo de meritocracia. A ver, Manuel, por favor, vamos a ir a nuestra unidad móvil y vamos a pedir también la consulta a nuestra entrevistada. Entre otras cosas, Alexandra en este momento está con la alcaldesa de la ciudad del Alto, Eva Copa, y vamos a consultar también su criterio. Así es que, Alexandra, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alexandra, y agradecido con la gentileza de la alcaldesa de la ciudad del Alto, doña Eva Copa. Alcaldesa, yo, al margen de las felicitaciones por estos 37 años y por supuesto por lo que significa la ciudad del Alto históricamente, entre otras cosas, en algunos instantes estaremos abordando ampliamente ese tema, pero lo que queremos en este momento preguntarles, más bien conectado con el ámbito político, se está trabajando en el tema de la Defensoría del Pueblo, se está elaborando un nuevo reglamento. ¿Qué perspectiva
perspectiva usted tiene y cuánta necesidad tiene el país de contar con un reglamento, es decir, con un defensor del pueblo que esté a la altura de las necesidades de nuestra sociedad civil? ¿Cuál es su criterio? Bueno, mira, desde la asamblea, en cuanto yo era senadora, estábamos a la espera de que se pueda elegir un defensor del pueblo, como dice la Constitución. Lamentablemente no se pudo por los sucesos que pasaron y por los tiempos mismos, ¿no? Esperamos nosotros que el nuevo defensor del pueblo pueda ser una persona idónea, una persona que ingrese meritocráticamente y que pueda tener esa credibilidad que requiere la población. El defensor del pueblo juega un papel muy importante, un rol muy importante para la sociedad, porque cuando buscamos justicia o queremos denunciar alguna injusticia, ¿dónde acudimos? Es al defensor del pueblo cuando sentimos que se nos vulneran nuestros derechos, ¿no? Le saluda. Ampliando esta consulta, el MAS presenta un proyecto, pretende la presentación de un proyecto que establezca poner ciertos límites a los participantes, como el hecho de que no se haya participado en gobiernos militares de facto ni en la ruptura del orden constitucional, en franca alusión a los sucesos de 2019. Este candado no va a obstaculizar la elección definitiva del defensor del pueblo. ¿Cuál es su criterio al respecto, por favor? Yo creo que no, porque mira, las autoridades que participaron en el 2019 prácticamente ya no están en nuestro país y otros pues están con detención preventiva. Y personalmente tengo que manifestarte que mucha gente ha sentido mucho dolor, muchas familias han quedado en luto y pienso yo que este requisito debe ser para poder evitar que cualquier persona que haya estado involucrado en estos hechos, porque también hay muchos hechos de corrupción que pasaron en ese momento que están siendo investigados en este momento. Así que debe haber otras personas con mayor experiencia, con mayores años trabajando en temas de derechos humanos, que ese es un requisito importante para ser defensor del pueblo, ¿no? Que haya sido activista, que tenga títulos, estudios en temas de derechos humanos. Activistas y plataformas del 21F también que quieren participar en esta elección, designación del nuevo defensor, ellos con esta propuesta quedarían excluidos prácticamente. Es que no podemos participar los que ya hemos estado involucrados en estas cosas. Tiene que ser una persona ajena a la política, tiene que ser una persona neutra, una persona que no se identifique ni con uno ni con el otro lado. Esa es la persona ideal, porque esa persona va a tener credibilidad, porque no va a estar a favor ni a uno ni a otro lado. Este es el momento de que pues nuestro país vea señales de sus autoridades al elegir una persona meritocrática. Para concluir, alcaldesa, ¿usted cree que haya definición o decisión política en el MAS de elegir realmente a un defensor del pueblo? Mira, yo les voy a dar el beneficio de la duda porque creo que se espera mucho por parte de la población. La población tiene una esperanza en este gobierno de que cambien las cosas, ¿no? De que sea diferente. Así que aún falta y hay que esperar qué resultados van a tener, ¿no? Alcaldesa, muchísimas gracias, mil felicidades, mejores días para el Alto, ya un abrazo grande. A ustedes, muchas gracias por permitirme este espacio, decirles a todos mis hermanos de la ciudad de Alto que me están viendo, que este 37 aniversario sea de mucha bendición y que sea una oportunidad para darnos nosotros los salteños, para volvernos a reencontrar y demostrar la unidad de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, Alexandra, además por este contacto. Volvemos a nuestros estudios. Manuel, ¿se le podrá dar el beneficio de la duda al MAS? No, pues no se le puede dar el beneficio de la duda, porque ellos en este reglamento ya están proponiendo un filtro. No están actuando de manera transparente y idónea. Ahora, lo que dice la alcaldesa Eva también genera mucha confusión, ¿no? Porque dice que el defensor del pueblo tiene que ser apolítico y en la defensa de los derechos humanos no hay militancia política, porque cuando hay vulneraciones, por ejemplo el tema de las torturas, en el caso de las detenciones policiales,
Tú necesitas una persona que pueda ir, incluso que pueda ingresar a los recintos policiales, que tenga la suficiente personalidad e incluso poder defender a la persona que está siendo objeto de tortura en instalaciones policiales. En instalaciones militares, tú necesitas una persona que tiene que tener la suficiente convicción de poder ingresar incluso, ¿no? Y bueno, y hay otros temas, por ejemplo, el tema medioambiental, ¿no? En estos momentos ustedes saben que hay personas, pueblos indígenas, que están prácticamente contaminados con el tema del mercurio. Hay que ir a parar a las empresas chinas, a las personas que están contaminando con mercurio, especialmente los procesos de extracción de oro. Entonces tiene que ser una persona que entienda de la política, que entienda los derechos humanos, del medio ambiente. En ese contexto, por supuesto que no, yo no tengo esperanzas de que el MAS le podamos otorgar el derecho a la duda y decir son unos buenos tipos y ahora van a elegir. Esta es una definición que necesita 2/3 y necesita meritocracia. Y en la evaluación, por supuesto que todos estos aspectos que le estoy mencionando tienen que entrar en la ponderación, en la calificación. Así es, y de esto es vital la correlación que pueda venir en el tema de los magistrados, ¿verdad? Claro, y ahí viene el otro problema, ¿no? El gravísimo problema que tiene el MAS, porque esto de la Defensoría del Pueblo va a ser el detonante para lo de los magistrados. Si aquí se resolvería un caso, que es la elección de un defensor o defensora, el MAS estaría dando la mejor señal de que va a poder habilitarse el debate y la elección por 2/3 de los candidatos a magistrados. Y podríamos incluso evitarnos la posibilidad de un referéndum, la posibilidad de la reforma, ¿no? Porque el Parlamento tendría que un poco ceder esa prerrogativa que tiene para que una comisión de notables preseleccione candidatos. Si no lo van a hacer con el defensor del pueblo, imagínense, el mismo MAS estaría cerrando la posibilidad de elecciones a magistrados. Y hay un tema que a mí me preocupa. Ustedes saben que el día lunes la COP está convocando una marcha y dentro del menú está la posibilidad de que tomen los órganos de Justicia de la Paz. Entonces estamos hablando de un golpe de Estado al sistema judicial. Ese es el menú que el MAS nos está proponiendo. Entonces yo pienso, por eso no, yo dudo de que el MAS esté actuando de manera honesta, transparente, sigue todavía con las viejas mañas del pasado y por lo tanto alertamos a la ciudadanía a que estemos atentos a todo lo que se va a venir en estos días. Manuel, muchas gracias por la gentileza de acudir a esta cita.